En 2025, casi 2/3 de todo el capital de riesgo en Estados Unidos se está destinando a startups de inteligencia artificial. Hablamos de más de $50,000 millones en un solo trimestre, y de compañías como OpenAI alcanzando valoraciones de $300,000 millones, sin ser rentables ni cotizar en bolsa. Google, Amazon y Meta ya han invertido más de $400,000 millones en infraestructura y adquisiciones de IA, en una carrera que parece no tener límites. Pero hay un problema: el 70% de estas startups ni siquiera genera ingresos reales. Y cada vez más expertos se preguntan si estamos frente a la nueva burbuja.com, un ciclo de euforia y especulación que podría estallar en cualquier momento. La comparación no es exagerada. En los años 90, la llegada masiva de Internet desató una fiebre de inversión sin precedentes. Bastaba con que una empresa añadiera .com a su nombre para que los inversionistas apostaran millones de dólares, aun cuando no existiera un modelo de negocio real detrás. El entusiasmo colectivo disparó al índice Nasdaq casi un 400% entre 1995 y el año 2000, generando una sensación de riqueza infinita y un futuro brillante para todo lo relacionado con la red. Pero esa ilusión se desmoronó tan rápido como había crecido. En apenas 2 años, el mercado se desplomó un 78%, borrando prácticamente todas las ganancias acumuladas en la década. Miles de compañías cerraron sus puertas después de quemar en pocos meses todo el capital recibido, dejando tras de sí desempleo masivo y una lección dolorosa: la innovación sin rentabilidad no garantiza sostenibilidad. Hoy, esa historia parece repetirse, solo que con un nuevo protagonista: la inteligencia artificial. Desde que ChatGPT se lanzó al público en 2022, el dinero comenzó a fluir de manera imparable hacia cualquier proyecto que llevara las siglas IA en su descripción. Lo que empezó como un fenómeno curioso rápidamente se convirtió en la mayor avalancha de capital de riesgo de la última década. La financiación global en inteligencia artificial pasó de apenas $18,000 millones en 2014 a más de $119,000 millones en 2021. Un salto que refleja la magnitud del entusiasmo, y la fiebre continúa. Solo en la primera mitad de 2025, el 64% de todas las transacciones de capital de riesgo en Estados Unidos estuvieron ligadas a la IA. Es decir, casi 2 de cada 3 dólares invertidos en startups terminaron en este sector. Los mayores acuerdos de inversión del año, valorados en $26,000 millones, se concentraron únicamente en compañías de inteligencia artificial, incluso en aquellas que todavía no generan ingresos significativos. La pregunta inevitable es si estamos realmente ante una revolución tecnológica sostenible o frente a una burbuja que tarde o temprano estallará. Las grandes tecnológicas alimentan esta fiebre con una competencia feroz, casi como si estuvieran librando una guerra silenciosa por el control del futuro. El capital parece no tener límites cuando se trata de inteligencia artificial. Los salarios de ingenieros especializados se dispararon hasta niveles que, hace pocos años, habrían parecido un delirio. Hoy, existen casos documentados de compañías ofreciendo paquetes de compensación cercanos a los $100 millones solo por atraer a los mejores talentos de Silicon Valley, cifras que superan con creces los sueldos históricos incluso de ejecutivos de alto nivel. El mensaje es claro: quien controle el talento, controlará el futuro de la IA. Las inversiones no se quedan atrás. Alphabet anunció que destinará más de $85,000 millones anuales únicamente a proyectos de inteligencia artificial, un presupuesto que por sí solo supera el PIB de muchos países. Y no están solos. Google, Microsoft y Meta proyectan invertir al menos $45,000 millones adicionales en infraestructura antes de 2026, en lo que ya se conoce como la mayor carrera tecnológica de la historia moderna. La magnitud de este fenómeno es tal que el sector tecnológico ya representa el 34% del índice S&P 500, una concentración aún mayor que la registrada en el punto máximo de la burbuja.com a principios del 2000. La apuesta es gigantesca, pero también lo son los riesgos, porque mientras los números crecen y la euforia parece no tener fin, la realidad empieza a generar serias dudas. La mayoría de los productos de inteligencia artificial todavía no ha demostrado un impacto revolucionario a gran escala, al menos no en la medida que prometen sus creadores. Sí, hay avances notables, pero los resultados distan de ser la transformación radical que se vende en conferencias e informes,
Muchos usuarios reportan que las respuestas son inexactas, superficiales o incluso completamente erróneas. En la práctica, la IA se ha mostrado útil para tareas repetitivas, como redactar borradores, clasificar información o responder consultas simples, pero aún está lejos de reemplazar procesos empresariales completos. El entusiasmo de los inversionistas contrasta con una verdad incómoda. Gran parte de las proyecciones de ingresos que sostienen estas valoraciones son, en el mejor de los casos, apuestas especulativas basadas en expectativas y no en resultados tangibles. Más del 70% de las startups de inteligencia artificial que recibieron financiación en 2023 y 2024 aún no generan beneficios operativos. Esto significa que, detrás de los titulares sobre rondas multimillonarias y valoraciones récord, la mayoría de estas compañías ni siquiera ha demostrado que su modelo de negocio pueda sostenerse en el tiempo. Mientras tanto, las grandes tecnológicas no se limitan a invertir. Han convertido la compra de talento y de pequeñas empresas emergentes en su estrategia predilecta. En 2025, estas adquisiciones crecieron un 40%, lo que revela que gran parte del dinero no se está destinando a escalar productos viables, sino a acaparar promesas, absorber competencia y garantizar que el talento no quede en manos de los rivales. Incluso los gigantes más consolidados han demostrado que la volatilidad del sector es real. Nvidia, considerada el corazón del boom de la IA, por fabricar los chips más demandados, perdió un 17% de su valor en un solo día tras el lanzamiento de un modelo de código abierto que ofrecía resultados similares a los de sus clientes más potentes. Ese desplome no fue consecuencia de una crisis económica global, sino de la velocidad con la que aparece la competencia en este ecosistema. El mensaje es claro: las valoraciones actuales son tan frágiles que un solo avance inesperado puede hacer tambalear a empresas valoradas en cientos de miles de millones. Y a esta fragilidad interna se suman riesgos externos. La correlación con otros activos especulativos, como las criptomonedas, recuerda demasiado al efecto dominó de la burbuja.com, cuando el derrumbe del Nasdaq arrastró consigo a más de 1.500 pequeñas tecnológicas y tuvo un impacto sistémico en los mercados globales. Hoy, un tropiezo fuerte en la inteligencia artificial podría desatar un efecto similar, un derrumbe en cadena que afecte no solo a las startups, sino también a fondos de inversión, bancos y mercados internacionales. Por si fuera poco, el frente regulatorio se está endureciendo. La Unión Europea y Estados Unidos ya trabajan en marcos legales que podrían imponer límites estrictos al uso de datos, la privacidad e incluso los derechos de autor. El ejemplo más simbólico hasta ahora es el enfrentamiento de Hollywood contra la IA. Disney y Universal demandando a Midjourney por infracción de copyright, un caso que marca un antes y un después al ser la primera gran batalla legal entre los estudios de cine más poderosos del mundo y una empresa de inteligencia artificial. Más allá del fallo judicial, este proceso envía una señal inequívoca: la industria del entretenimiento, con miles de millones en juego, no está dispuesta a dejar que la inteligencia artificial opere sin restricciones. A pesar de las dudas, la inversión sigue creciendo. Se estima que para 2030, el sector de la inteligencia artificial podría acumular más de $7 billones en capital. Pero la gran incógnita es, ¿cuántas de estas compañías sobrevivirán? Tal como ocurrió en la burbuja.com, es probable que muchas desaparezcan, algunas sean absorbidas por gigantes y solo unas pocas logren consolidarse como verdaderos líderes de la nueva economía. Estamos frente al inicio de una auténtica revolución que cambiará para siempre el trabajo y la economía, o simplemente ante otra burbuja tecnológica inflada por expectativas desmedidas. Lo cierto es que la historia ya nos enseñó que ninguna fiebre dura para siempre. Si quieres entender cómo la inteligencia artificial está transformando y arriesgando la economía de Estados Unidos, suscríbete y cuéntanos en los comentarios. ¿Tú crees que la IA es el futuro o la próxima gran burbuja?